Espero que se me oye. Estoy afónico, como ustedes pueden percibir, vengo de una ciudad fría, me ha acatarrado, pero voy a hacer todo lo posible, aunque tenga que romperme la garganta, por hacerles llegar hoy pues estas líneas que he preparado con mucho cariño para todos ustedes. Soy Adolfo Yáñez, se han dicho ya, es cierto que soy masón desde hace muchos años. Me gusta escribir y publicar, como se ha dicho, y se ha dicho que he ejercido distintos cargos tanto en la Gran Logia Provincial de Madrid como en la Gran Logia de España. En la actualidad, y quiero puntualizarlo también, no soy gran oficial de la Gran Logia de España y desde luego, tal como ahora indicaré, pero lo quiero subrayar, no vengo en nombre de esta obediencia a la que pertenezco, y vengo a hablar en mi nombre personal, a decir mis ideas personales, porque nadie, repito que ahora lo comentaré, nadie me ha mandatado para otra cosa. Pues bien, a ver si mi voz y mis ojos me operan la semana que viene de cataratas, a ver si me permiten, como digo, pues hacerles llegar el mensaje que con todo cariño he preparado para ustedes. Estimados amigos, permítanme iniciar las reflexiones personales que quiero transmitirles sobre filantropía o el compromiso de la masonería con el progreso y el bienestar social, agradeciendo a los organizadores del curso que me hayan ofrecido la oportunidad de dirigirme a ustedes. Muchas gracias a la Logia Renacimiento, a su venerable maestro, Breno Ambrosini, y a los hermanos que en ella trabajan. Gracias a la Gran Logia Simbólica Española, que ampara estas jornadas bajo los auspicios del Supremo Consejo Masónico de España, del Gran Capítulo General y del Distrito Centro de la GLSE. Gracias al profesor Vladimir Carrillo, director y coordinador de tan fantástica iniciativa, que tuvo a bien integrarme en el prestigioso elenco de profesores. Tendría que agradecer también, sin duda, pues a otras personas que han preparado estos cursos, a Luis Algorri, etc. Y desde luego quiero tener una gratitud especial hacia Pilar Álvarez Areces, consejera de la GLSE, que sugirió mi nombre al profesor Carrillo, y mi gratitud desde luego especialísima a todos ustedes, personas que online o de forma presencial van a seguir las distintas materias que se impartirán, uniéndose de algún modo al gozo con el que los masones del mundo entero celebramos en 2017 el tricentenario de la refundación moderna de la orden masónica. La segunda e importante consideración que deseo hacerles, y ya se la he adelantado un poco, es que no he sido mandatado por nadie, ni por la obediencia en la que me satisface militar, la Gran Logia de España, ni por ninguna otra, por lo que cuanto les diga a continuación, espero que sean ideas que compartan la mayoría de mis hermanos masones, pero no hablo en su nombre, sino en el mío propio. Imagino que todos ustedes, por estar iniciados o por sentir interés por nuestra institución, han escuchado múltiples definiciones de la masonería. En realidad, la masonería es diversa. Hay una masonería exclusivamente masculina, exclusivamente femenina y mixta. Hay una masonería, y es la mayoritaria, aunque pueda resultar sorprendente para algunos, que exige a sus miembros creer en un Dios trascendente y revelado, y la hay también deísta, o que en sus ceremonias prescinde simplemente de la divinidad. Hay obediencias de cientos de miles de hermanos y las hay con un número muy reducido de miembros. Sí, la masonería es múltiple y tiene ramas diferentes, pero cuando se trata de ramas auténticamente masónicas, poseen un tronco común y unos valores comunes. Les han dicho de nosotros que somos una fraternidad iniciática, universal, filosófica, espiritual, humanista, que ama el lenguaje de los símbolos,
en especial de los símbolos constructivos, que recogemos en nuestro ideario influencias gnósticas, mistéricas, bíblicas, caballerescas, que nos agrupamos en logias, que utilizamos ritos y liturgias, que amamos divisas como la de libertad, igualdad y fraternidad. Y todo esto es verdad. Todo esto es fundamental y lo repiten siempre quienes se proponen describir de forma académica lo que es la francmasonería. Pero si ustedes me pidieran que tan complejas explicaciones yo las redujera a lo que a mí me parece medular y esencial, ¿qué podría decirles? ¿Con qué palabras que sirvieran de introducción y dieran pleno sentido a esa filantropía de la que les hablaré de inmediato, podría definirles lo que considero el raigón básico que sostiene el tronco común que poseemos y las diversas ramas con las que la orden masónica se extiende por los 5 continentes? Aunque no me lo han pedido, lo voy a intentar y voy a hablarles de ese raigón, de esa esencia, de esa médula que a mi entender vivifican aquello que los masones hacemos, aquello con lo que los masones soñamos y aquello por lo que los masones trabajamos. Les voy a intentar darles esa definición parafraseando al general Charles de Gaulle. Como ustedes saben, de Gaulle fundó en 1958 la Quinta República Francesa. Antes de esa fecha, el 18 de junio de 1940 exactamente, él fue quien, desde las ondas de la BBC en Londres, lanzó su célebre appel, su célebre llamada a cuantos compatriotas quisieran seguirle en la lucha por la liberación de la Francia ocupada por los nazis. En la guerra y en la paz, de Gaulle entregó la vida entera al servicio permanente de su país. Cuando se decidió a recopilar sus memorias, las inició del modo siguiente: Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Toda mi vida me he hecho una cierta idea de Francia. Y añadía: esa idea me la inspiran tanto mis sentimientos como mi razón. Una Francia predestinada a metas excepcionales, creada por la providencia para el éxito. Una Francia que es ella misma solo cuando se encuentra en primera fila de los más ambiciosos proyectos, cuando mira alto y se mantiene en pie. Al final de sus días, un periodista quiso que le detallara qué era el gaullismo. ¿Qué era el gaullismo exactamente? El movimiento político que aquel general dejaba tras de sí. Y de Gaulle volvió a las palabras del inicio de sus memorias. El gaullismo, le gaullisme, c'est une certaine idée de la France. Es una cierta idea de Francia. Pues bien, amigas y amigos, les decía que iba a parafrasear a de Gaulle y para mí la masonería es una cierta idea del hombre que yo me propongo ser, del ser humano que me gustaría encontrar a mi alrededor, del hombre y de la mujer que me gustaría contemplar en mi familia, en mi entorno de amistades, en la ciudad en la que vivo, en el país que me vio nacer, en la sociedad que considero ideal para que en ella se inserten un día mis hijos y mis nietos. Y la masonería en la que creo, porque es filantrópica, amiga del hombre, a cada una de quienes nos hemos iniciado en ella, nos hace también un particular apel, una particular llamada y una particular exhortación a que luchemos por conseguir esa cierta idea del ser humano que ella preconiza: libre, fraterno, con igualdad de oportunidades para vestir, para comer, para estudiar, para curarse si cae enfermo, para pasar digna y verticalmente por la existencia. Un ser humano, como decía de Gaulle al hablar de Francia, que debe sentirse predestinado a metas excepcionales, a estar en primera línea de los más ambiciosos proyectos, a mirar alto y mantenerse en pie. Un ser humano adogmático y laico, sabiendo distinguir lo que nos concierne a todos por ser ciudadanos de una determinada comunidad y lo que concierne a la intimidad personal y al sancta sanctorum de la conciencia de cada cual. Un ser humano tolerante,
buscador incansable de la verdad, que no haga distinciones entre sus semejantes porque estos puedan tener una religión concreta, un concreto color de la piel o unas concretas circunstancias económicas, de edad, de sexo, etc. Pero la filantropía se demuestra con hechos, no con bellas palabras, y el compromiso de la masonería y de los masones auténticos con el hombre y con el progreso de las diferentes sociedades por las que han transitado desde aquel 24 de junio de 1717, fecha en la que un grupo de animosos hermanos se reunieron en la taberna o en el pub londinense de la Parrilla y la Oca para dar impulsos nuevos a su milenaria fraternidad de constructores. El compromiso de los masones con el ser humano lleva desde entonces y aún desde mucho antes siendo real, permanente y variado. Tan variado, permanente y real que aquí solo podré dejar unos pocos ejemplos de la ingente labor realizada en cientos de años a lo largo y ancho del planeta. Sin esta labor con nosotros mismos y con los demás, nuestros discursos y nuestros afanes nada valdrían. De ninguna utilidad serían nuestros ritos y liturgias, nuestras filosofías, los símbolos de nuestros templos y el complejo entramado organizativo de nuestras obediencias y cuerpos colaterales. La masonería perdería su sentido si quienes militamos en ella no la consideráramos para nosotros una eficaz escuela de formación de ciudadanos, como la denomina el profesor y sacerdote jesuita Pedro Álvarez Lázaro, uno de los prestigiosos ponentes de este curso, y perdería su razón de ser si, entre los que no han sido iniciados ni lo serán nunca, nada hiciera por alcanzar con hechos que sean más elocuentes que cualquier discurso, esa cierta idea del hombre que viene proclamando desde sus inicios. ¿Cuáles son en un ser humano las dos vertientes primordiales que le definen y que conviene cultivar en él? La mente y el cuerpo. En esta mente, en este cerebro nuestro, en este 1,5 kilos de masa encefálica celosamente guardado en la caja craneal, es donde se contiene lo que somos, lo que amamos, lo que soñamos, lo que nos da bríos para hacer el bien y lo que a veces nos empuja hacia los abismos del mal, el cerebro. Se trata de una obra maestra que la evolución, a base de azares, de oscuros impulsos a favor de la supervivencia, de presiones ambientales y de saltos selectivos, fue pacientemente cincelando durante millones de años y gracias a la cual gozamos y sufrimos, componemos versos y sonatas, nos relacionamos socialmente, nos adscribimos a una religión, a una filosofía, a un partido político, a determinados valores éticos o estéticos. Merece la pena, ya lo creo, que nos tomemos muy en serio nuestra mente y que la moldeemos lo mejor posible mediante la educación. Y a la educación del hombre, como ahora diré, los masones han dedicado una atención preferente a través de universidades que hoy son célebres en el mundo entero y a través de colegios y de escuelas. La educación que los masones preconizan para servir esa idea del hombre que la masonería les inspira es una educación desde la libertad y desde el diálogo, sin adoctrinamientos y sin dogmas, obsesionada con la meta de que el alumno pueda convertirse un día en maestro de sí mismo y en dueño de su propia verdad y de sus propios pasos. Una educación impregnada de tolerancia y de espíritu ciudadano que exhorta al cultivo de la ciencia y al cultivo de valores. Una educación enamorada de la paz entre las personas y entre los pueblos. La segunda vertiente que nos define es el cuerpo. Las mujeres y los hombres hemos sufrido a demasiadas gentes empeñadas en que despreciáramos nuestra naturaleza corpórea. Voy a hablar de inmediato de hermanos que se acordaron de que al cuerpo hay que alimentarlo siempre, y es una obligación de los más favorecidos el ayudar a que también tengan alimento quienes nacen en una cuna pobre. Al cuerpo hay que curarlo mientras se pueda, aunque se trate del cuerpo de personas sin medios económicos para acudir a una clínica o a un hospital.
Hay que ponerlo en contacto con la naturaleza, ennoblecerlo y ofrecerle sanas actividades lúdicas. Les nombraré enseguida prestigiosos hospitales o centros sanitarios fundados y mantenidos por hermanos que pusieron en pie o coadyuvaron en la creación, por ejemplo, de los clubes de leones, de los rotarios, de los Shriners, de los Boy Scouts, de la Cruz Roja, del Olimpismo, instituciones que gozan de respeto generalizado porque se dedican al servicio de los demás en cuerpo y alma. Tendré que pasar de puntillas para no entretenerles demasiado sobre el quehacer de masones que, movidos por esa cierta idea del hombre que encontraron en la orden masónica, derrocharon entusiasmos y arrimaron su hombro para que se constituyeran instituciones como la Sociedad de Naciones, antecesora de la ONU, la UNICEF, la FAO, el Tribunal de Estrasburgo, etc. Organismo, nos recuerda el catedrático José Antonio Ferrer Benimelli, que tienen por ideario el mismo que el de la masonería universal, es decir, la fraternidad de los pueblos por encima de razas, naciones y creencias religiosas, el pacifismo, los derechos ciudadanos o el arbitraje internacional. Deseo indicar claramente que la masonería no tiene como misión expresa crear hospitales, universidades ni organismos de ninguna clase. Ofrece pensamiento, ofrece esa idea suya del hombre de la que machaconamente les hablo, una idea que a todos nos enganche y enamore, que nos ayude a mejorar a las personas y que conduzca a la humanidad hacia un mundo más armónico y fraternal. Esa idea y ese pensamiento calan positivamente en muchos buenos masones y son estos de forma personal los que llevan a cabo las múltiples acciones que por tener su génesis en la masonería misma, a la masonería le honran y orgullecen. Les reitero que de cualquier forma que nos dispusiéramos a abordar la filantropía masónica, nos encontraríamos siempre con el inconveniente de intentar resumir en minutos las acciones llevadas a cabo durante siglos por legiones incontables de hermanos, y me limitaré a traer ante ustedes una breve muestra del continuado compromiso que los francmasones practican con el progreso y el bienestar social. Como es lógico, allí donde tenemos mayor presencia numérica, a este compromiso se le ha podido dar una proyección imposible de conseguir en países en los que el número de masones es menor y donde hemos padecido más etapas de persecución y clandestinidad que etapas de libertad para poder servir nuestros ideales. En Estados Unidos, por ejemplo, son abundantísimas las grandes logias y entre todas ellas reúnen a un ingente ejército de iniciados, por lo que las obras, tanto sanitarias como educativas, que en ese país se realizan, adquieren enorme relevancia. Obras ideadas por masones, dirigidas directamente por ellas o simplemente sostenidas con su ayuda. Una buena prueba de la filantropía preconizada por nuestra orden pueden ser los Shriners, que han llegado a constituir un fideicomiso de miles de millones de dólares, cantidad que se incrementa cada año y cuyos rendimientos financieros sirven para soportar el presupuesto de 22 centros hospitalarios gratuitos en la propia Norteamérica, en Canadá y en México. Son centros que se ocupan de niños con grandes quemaduras o con problemas ortopédicos, con patologías en la columna vertebral, con patologías de labio leporino o de fisura palatina, y han sido pioneros desarrollando nuevos tratamientos en la mayoría de especialidades pediátricas. Los fondos a los que acabo de aludir provienen de las aportaciones que sus propios socios, maestros masones, todos ellos, de donaciones y herencias o de actividades recaudatorias que se efectúan a través de espectáculos y de cuanto su imaginativa generosidad inspira a nuestros hermanos estadounidenses de cara al sostenimiento de tan benemérita asociación. Como ocurre con los Shriners, relevantes organizaciones médicas sostenidas por voluntarios nuestros
y a las que también se dedican cantidades muy importantes de dinero, investigan en Norteamérica la diabetes, asisten a pacientes con parálisis cerebral, con distrofia muscular, retardo mental, desórdenes del lenguaje y miastenia graves. Algunas de estas organizaciones, con largos decenios de existencia a sus espaldas, han sabido evolucionar y modernizarse en un ayornamiento que proclama bien a las claras que no estamos hablando de acciones fugaces, sino sostenidas en el tiempo, y de las que muchos iniciados en la orden masónica van cogiendo el relevo para continuarlas de un decenio a otro y de una centuria a otra. Por poner un nuevo ejemplo de lo que ahora comento, les nombraré al Hospital de Louisville, en Kentucky, inaugurado en mayo de 1926 y que se convirtió rápidamente en uno de los primeros centros en hacer frente a la polio. Vencida la poliomielitis, el hospital fue completamente renovado, pasando a prestar los más avanzados tratamientos para niños. Desde 1981 se dedicó a atender la salud de los indigentes y en la actualidad, transformado en Kosar Children's Hospital, sigue prestando excelentes servicios. El mismo espíritu que animó y anima a los masones de América del Norte, anima y animó siempre a masones de otras latitudes americanas. Así, en Argentina se disfruta de hogares como el Bernardino Rivadavia. Argentina dispone de comedores para personas sin recursos, de establecimientos benéficos, algunos fundados en fechas tan lejanas como 1858 en el bonaerense barrio de La Recoleta, con el nombre de asilo de mendigos, etc. Algo parecido ocurre en Chile, en Uruguay, donde la masonería cuenta con hermanos de prestigio internacional, como el expresidente Pepe Mujica o José Mujica, en Brasil, en Ecuador, país del que podríamos también citar a preclaros hermanos que desde sus cargos de presidentes de la República o desde otras altas instancias supieron compadecerse de las perentorias necesidades de amplios sectores de indigentes ecuatorianos y sacaron adelante proyectos que permitieran erradicar esa indigencia. En Cuba, nación que albergaba a 34.000 masones cuando Fidel Castro se hizo con el poder en 1959 y en la que la masonería ha seguido trabajando hasta hoy sin interrupción en pro de sus compromisos filantrópicos y conceptuales, haciendo frente a circunstancias sumamente delicadas y sumamente prolongadas en el tiempo. Al hablar de estos últimos países en los que el catolicismo es mayoritario, como podría hacerlo al hablar de España, de Italia o de Portugal, no quiero pasar por alto un hecho que, por demasiadas veces repetido, me parece triste. Han sido frecuentes las reacciones incluso iracundas, protagonizadas por sectores obcecados, ante las acciones filantrópicas llevadas a cabo por masones. Para ellos, el amor al prójimo y la enseñanza, al parecer, deben ser patrimonio exclusivo de gentes muy concretas. ¿Se puede concebir una educación, se preguntan algunos con escándalo, que no emane en un país católico de obispos y sacerdotes? ¿O es admisible una respuesta ante el dolor, ante el hambre, ante la enfermedad, que llegue de personas que el bien que llevan a cabo no lo realizan forzosamente por motivos de fe? Por aludir a un solo caso, les comento que con motivo de la inauguración en Buenos Aires de ese asilo al que acabo de referirme, en las columnas del periódico La Religión se impugnaba la falta de caridad de los francmasones, considerando que, y les cito a ustedes textualmente, que desde que se propaga la idea de caridad, de que la caridad es independiente del catolicismo en un país católico, se desvirtúa la caridad y se ofende la religión. No hay otra moral que la de la Iglesia. Celos, estrechez mental, fanatismo, les dejo a ustedes que juzguen como consideren oportuno esta postura que sigue existiendo en determinados ámbitos, aunque por fortuna son ámbitos cada vez más reducidos. Personalmente considero que el bien deja de ser tal cuando se pretende escriturarlo a nombre de alguien en exclusiva. He citado un elenco reducido de naciones de América por lo que hace relación a Europa, tanto la llamada masonería regular del Reino Unido
como la masonería liberal del continente han sido fieles permanentemente a esa cierta idea del hombre que une a todos los auténticos masones, más allá de epítetos y de siglas. Como recuerda el doctor, historiador y profesor Alberto Balín Fernández, desde el mismo inicio de su creación, la masonería británica fue la primera en preocuparse por motivos estrictamente filantrópicos de la cuestión obrera en su industrializado territorio, sirviéndose de instituciones como el Comité de Caridad, la Sociedad Masónica de Beneficencia y un largo etcétera. La fundación y el sostenimiento de instituciones como hospicios y escuelas donde acoger a menesterosos del primer proletariado moderno de la historia fue y es una de las preocupaciones de su acción corporativa. Y si, tal como les acabo de indicar, todo tipo de masonería, tanto la regular como la denominada liberal, han tenido la obligación que emana de sus constituciones de realizar prioritariamente el altruismo, en el caso británico, sigue señalando Fernández Balín, su rito de emulación working reposa en tres principios fundamentales: el amor fraternal, la beneficencia y la verdad. Una razón complementaria para que los hermanos del Reino Unido jamás se hayan apartado de su vocación filantrópica. Masones fundaron en Londres durante la Primera Guerra Mundial un hospital que atendió a incontables soldados. Después de la contienda se quedó pequeño y se adquirieron terrenos al oeste de la ciudad para poder inaugurar en 1933 un gran centro asistencial al que el rey Jorge V permitió llevar el nombre de Hospital Real Masónico, joya sanitaria que volvió a ser de enorme utilidad durante la Segunda Gran Guerra. Todavía sigue siendo independiente del Servicio Nacional de Salud y orgullo no solo de los masones que lo financian, sino de todo el Reino Unido. En el continente europeo, la masonería encontró de inmediato su más noble justificación social en la práctica del servicio a los demás, principalmente en Bélgica y en Francia, nación esta última que acabaría constituyéndose el líder de la masonería liberal. España, Portugal e Italia sufrieron con excesiva frecuencia la presión de sectores ultramontanos y a la masonería, desgraciadamente, le tocó transitar por más años de persecución que de libertad. Donde se pudo, en el denominado antiguo régimen y de acuerdo con las costumbres de la época, se organizaron bailes, conciertos y otras acciones permanentes o puntuales en beneficio de los necesitados. Se protegió luego el aprendizaje de los niños, se fomentaron las escuelas de artes y oficios y hubo hermanos que en determinadas logias se hicieron cargo del apadrinamiento de muchachos pertenecientes a familias sin ningún recurso. Aquel estilo burgués de los siglos XVIII y XIX fue poco a poco evolucionando y además de las ayudas inmediatas entregadas a los que sufrían necesidades extremas o eran víctimas de catástrofes, se crearon estructuras que encuadrasen de forma continuada a los infortunados que carecían de atenciones médicas o de instrucción. Y se construyeron escuelas, jardines de infancia, sanatorios, centros de acogida. Se distribuyeron masivamente víveres, leña para los hogares humildes, ropa, etc. Finalmente, en una evolución acorde con el devenir de los tiempos, los masones se vieron obligados a organizarse cada vez mejor mediante sistemas de ayuda mutua y de socorros mutuos. Las logias concentraron sus esfuerzos y se crearon cajas de beneficencia, de previsión y de seguros sociales. En España, a pesar de la severidad con la que tanto las jerarquías civiles como eclesiásticas persiguieron a los masones en siglos pasados, estos disfrutaron periodos de relativa bonanza que aprovecharon lo mejor que pudieron para alentar el progreso y el bienestar social entre sus conciudadanos. Fueron numerosos los que capitanearon por doquier aquellas famosas sociedades económicas de amigos del país, o estuvieron al frente de generosas realizaciones educativas, sanitarias o cívicas. Sin ir más lejos, y por ponerles como ejemplo algo de lo que yo me siento muy próximo, en la ciudad en la que vivo, Ávila,
supieron romper rudos cepos de dogmatismo conservador para llevar a cabo, junto a otros animosos paisanos suyos, sensibilizados con la miseria, hermosas iniciativas que en algunos casos, y 150 años después, siguen en pie todavía. Todavía perdura, adecuada al siglo XXI, la Casa de Misericordia, una institución nacida en 1867 para recoger a innumerables indigentes que deambulaban por la ciudad pidiendo limosna, solicitando la degradante y famosa sopa boba en los atrios de los conventos, viviendo, penando y muriendo literalmente en las calles. Faltaban aún muchos decenios para que los españoles gozáramos de seguridad social, y aquellos paisanos y hermanos míos, masones, atendieron a viejos, tullidos, disminuidos psíquicos o desvalidos. Se trató prácticamente de los mismos que en 1878 encabezaron la fundación del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ávila, con el fin de que en una localidad en la que entonces no existía ni una sola entidad bancaria, las pobres gentes no cayeran en las garras de prestamistas y usureros. Algunos de aquellos buenos masones, déjenme pronunciar hoy aquí con unción sus nombres, se llamaban Tomás Pérez González, Leoncio Cid Farpón, José Junquera Pérez, etc. En otras partes de la geografía hispana tuvieron nombres distintos, pero idénticos y leales, ideales y acciones muy similares. Esa Caja de Ahorros de Ávila, que no poseyó más accionistas que la propia sociedad abulense y cuyos beneficios se invertían hasta el año 2011 en hogares de ancianos, colonias infantiles, cultura, ayudas a los discapacitados, sostenimiento del patrimonio histórico de la provincia, etcétera, etcétera. Esa caja que resistió durante más de un siglo periodos bonancibles y hambrunas, guerras y momentos de paz, dictaduras y democracias, al igual que el resto de cajas españolas fundadas en el siglo XIX por intrépidos hacedores del bien, lo que no pudo resistir fue la intromisión de ciertas gentes en sus órganos de gobierno, gentes con un espíritu alejado del que tuvieron quienes fundaron tan benéficas entidades, y hace nada, en muy poco tiempo, en un abrir y cerrar de ojos, se destruyó lo que no consiguió derribar el vendaval de la historia. Pero volvamos a la filantropía masónica en Europa, de la que estábamos hablando. Hoy, tanto las obediencias continentales como la británica siguen en el empeño primordial para ellas de servir al ser humano, con diferentes medios, con diferentes iniciativas, pero con la misma ilusión que tuvieron en décadas y en siglos pasados. Así lo reconocen los organismos internacionales de mayor solvencia moral. Además de la vertiente sanitaria, otro aspecto del hombre que preocupa a los masones es el de la educación. No quiero cansarles enumerando nombres de colegios, ni de cantidades dinerarias invertidas, ni de ciudades o países en los que se llevan a cabo maravillosas acciones docentes, y mostraré ante ustedes solo algunas de estas acciones. La humanidad renace en cada niño que viene al mundo, pero las mujeres y los hombres llegamos a la existencia como frágiles páginas en blanco en las que todo está por escribir y que cualquier torpeza puede destrozar. Conviene abordar con sumo cuidado, por lo tanto, la formación de esos pequeños en la edad infantil y en la adolescencia, facilitándoles que en su edad madura puedan ser dueños de su propio destino. Para el masón, el compromiso filantrópico es inseparable del compromiso educativo, y al magisterio que adoctrina, que marca con hierro candente los cerebros, creo que conviene oponer la alternativa del magisterio que crea personas para la libertad, que educa para la autenticidad y no para el servilismo, para la felicidad y no para el miedo, para el contraste de pareceres y no para los dogmas excluyentes, para el señorío de servir a los demás y no para la sordidez de servirse de otros, para los valores universales y no para las consignas de un determinado clan o de una determinada secta, para la autonomía y no para el sometimiento,
para la búsqueda de la excelencia, de la verdad, del bien, de la belleza, de la dignidad. Motivado por estos conceptos, un masón llamado Pierre Theodore Verhaegen, parlamentario belga que fue 24 veces venerable maestro de su logia entre 1833 y 1862, creó, ayudado por los hermanos que tenía en torno suyo, la famosa Universidad Libre de Bélgica, luego Universidad Libre de Bruselas. Ese centro fue el noble contrapeso a otra no menos célebre y sin duda noble también universidad, esta de carácter confesional, establecida en la ciudad de Malinas. A la Universidad Libre la patrocinaron y financiaron los hermanos de la logia de Pierre Theodore Verhaegen, que desde sus inicios ofrecieron becas de estudio a los estudiantes. Es una universidad por la que han pasado generaciones y generaciones de muchachos y en la que se siguen formando innumerables mujeres y hombres esclarecidos. En España, algunas décadas después de iniciarse la Universidad Bruselense, disfrutamos de otro proyecto fantástico que también marcaría la educación de los españoles. Me estoy refiriendo a la Institución Libre de Enseñanza, que nació al abrigo de las ideas educacionales de un buen filósofo y un buen masón, Karl Christian Friedrich Krause. La Institución Libre de Enseñanza no fue una obra nominalmente masónica, pero nadie discute que sus principios teleológicos fueron los del krausismo y los de la masonería, como nos recuerda el ya citado profesor y jesuita Pedro Álvarez Lázaro. La Institución Libre, escribe él, lucha por la libertad, la educación como camino de desarrollo y perfeccionamiento de la humanidad, la tolerancia de ideas y la confraternidad de los hombres por encima de sus diferencias filosóficas, políticas y religiosas. Lucha por las artes liberales, el gusto por el estudio, la búsqueda de lo bello, de lo verdadero, los ideales morales, éticos y humanísticos. Y hubo masones, añade Álvarez Lázaro, que hicieron de correa de transmisión de estos principios entre ambas instituciones, la masonería y la Institución Libre de Enseñanza. José María Pantoja, José Lledó, Nicolás Salmerón, Hermenegildo y Bernardo Ginés, Fernando de los Ríos, Ricardo Rubio, Melquiades Álvarez, Rodolfo Llopis, Luis Jiménez Asúa, Antonio Machado, José Salmerón, Denófilo de Buen, Augusto Barcia, Álvaro Albornoz, Luis Bello, Eduardo Chao, todos ellos iniciados en distintas logias españolas. Por referirme en estos temas de la enseñanza, del progreso y del desarrollo social a un país fuera del continente europeo, y que elijo como podría elegir otros, me fijaré en Chile, donde las obras masónicas han sido siempre muy numerosas y de enorme importancia en cualquier esfera de la vida de los chilenos. Los masones estuvieron allí detrás de la creación del Cuerpo de Bomberos el 30 de junio de 1851 para ayudar a los ciudadanos en casos de emergencia. Allí seguían 100 años más tarde para crear el movimiento juvenil Manque, corporación cultural y recreativa que desarrolla la personalidad de niños y jóvenes, transmitiéndoles conocimientos basados en valores tales como la libertad, la igualdad y la solidaridad. Allí han seguido para poner en marcha la Liga Protectora de Estudiantes Pobres, con el objetivo de proteger a quienes, por carecer de recursos, no podrían abordar estudios secundarios y universitarios. Allí han seguido para liderar la promulgación de leyes como las de cementerios laicos, de jubilación, de libertad de cultos, de seguro obrero, del voto femenino o las del matrimonio civil y de instrucción primaria obligatoria, etc. Masones fueron quienes fundaron señeros organismos de cultura en aquella querida nación. En la actualidad, logias de masones sostienen alrededor de 20 centros de educación elemental y media, además de haber influido o de haber fundado también centros de enseñanza superior como la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción y la Universidad de la República, o los centros formativos Las Américas, La Fontaine y la dinámica red de colegios dependientes de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, COEMCO. Les comentaba antes que la masonería como tal no tiene como misión expresa
crear hospitales, universidades ni organismos, sino que ofrece esa cierta idea del hombre que brinda a la sociedad y muy particularmente a los iniciados para que cada uno ponga su grano de arena en pro de que hombres y mujeres lleguen a disfrutar de una vida en consonancia con su dignidad humana. Y fue lo que hizo el masón Henri Dunant, que junto a otros 4 hermanos de logia, Gustave Moyet, el general Guillaume Dufour y los médicos Louis Appiah y Théodore Monnoir, organizaron la primera convención de Ginebra en la que se constituyó la Cruz Roja, un maravilloso organismo cuyos servicios al mundo entero son de todos conocidos. Pertenecían a la Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública de la masonería suiza, y a Dunant le bastaron los estremecimientos que produjo en su noble espíritu la hecatombe de la batalla de Solferino el 24 de junio de 1859. Le bastó ser testigo de la agonía y del sufrimiento de los heridos para idear una organización apolítica que en lo sucesivo paliara el dolor que otros muchos vieron, pero que solo a él le empujó a intentar evitarlo o al menos a disminuirlo. De esa obra laica y humanitaria por excelencia que idearon y construyeron hermanos masones y que es la Cruz Roja, no les digo nada, pues sin duda saben ustedes de ella tanto como yo. Otro masón de la ciudad de Chicago tuvo el sueño de que los empresarios ampliaran sus horizontes vitales más allá de la lícita tarea de ganar dinero y se comprometieran con el progreso de las comunidades en las que habitaban. Aquel masón se llamaba Melvin John y en 1917, hace ahora 100 años, hizo realidad su sueño constituyendo la Asociación Internacional de Clubes de Leones. Es quizá la mayor asociación de servicio del planeta, con 46.000 clubes en la actualidad y con 1,5 millones de afiliados pertenecientes a la práctica totalidad de naciones que existen en la Tierra. Los afiliados de tan magna obra, una obra masónica que lógicamente hoy está abierta a los no masones, no reducen su filantropía al socorro dinerario del necesitado, aunque también este socorro lo practiquen. El quehacer filantrópico de los leones de hoy lo entienden como un servicio global a la sociedad y lo mismo se afanan por erradicar la diabetes que por mejorar el medio ambiente, construir viviendas para los discapacitados, poner en marcha programas relacionados con los problemas auditivos y mediante la fundación que poseen proporcionar una ayuda rápida en caso de catástrofes naturales. Su obra más conocida es la que practican con los invidentes. Aquí, en España, gracias a nuestra magnífica ONCE, esta leonística actividad oftalmológica tiene una presencia menor, pero los leones inventaron el bastón blanco de los ciegos y sus perros guías. Realizan gratuitamente en países subdesarrollados millones de operaciones de cataratas. Atienden a quienes sufren graves deficiencias de visión y por el extraordinario compromiso que mantienen con el progreso y el bienestar social, su asociación participa en la ONU con carácter consultivo. Una iniciativa paralela al leonismo se la debemos al abogado Paul Harris, que junto a otros 3 amigos suyos masones, el empresario Sylvester Sille, el ingeniero de minas Gustavus Loher y el sastre Hiram Sorey, formaron la Asociación de Clubes Rotarios. Harris no fue nunca un iniciado, pero participaba plenamente del ideario de sus amigos que sí que lo fueron, y ahora el rotarismo trabaja en el mundo por una idea del hombre prácticamente similar a la que los masones tenemos y a la que, junto a Paul Harris, albergaron aquellos 3 miembros de la orden masónica. Algo similar a esto, y en lo que no voy a detenerme, podríamos decir del movimiento Scout, nacido a principios del siglo XX bajo la égida del coronel británico Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Este altruista militar se inició en la India, por lo que nunca formó parte de los archivos de la Gran Logia de Inglaterra. Él tampoco hizo gala de su iniciación para librar a su incipiente movimiento juvenil de las antipatías que denominados poderes religiosos dispensaban a las actividades masónicas. Los Scouts
nacieron para combatir la delincuencia juvenil mediante la búsqueda del desarrollo físico, espiritual y mental de los muchachos, y para hacer de ellos buenos ciudadanos ponen énfasis tanto en el servicio comunitario como en las actividades lúdicas al aire libre con fines educativos. Cuidan los valores humanos, la reflexión y la interioridad, el respeto a la naturaleza, la conveniencia de trascender los intereses particulares para cooperar en el bien común, la estabilidad emocional, la valoración de lo estético, la defensa de la vida, de la paz, de la justicia, de la libertad. En definitiva, toda una filosofía de la existencia con la que cualquier buen masón se identifica. A estas alturas de mi exposición, quizá alguien entre ustedes se esté haciendo una pregunta a la que quiero adelantarme y contestar. En el quehacer masónico, ¿qué papel han tenido las mujeres? Un papel similar al nuestro, con la circunstancia añadida de que a ellas les tocó bregar contra aberrantes costumbres que se hundían en la noche de los tiempos, contra exclusiones sociales y tutelajes varoniles que se vieron obligadas a superar. En la masonería operativa hubo mujeres, en un número menor que el de hombres, pues los andamios y el duro oficio de los albañiles no parecía el mejor trabajo para las damas, pero ocuparon importantes labores auxiliares. En los inicios de la masonería especulativa quedaron relegadas, ya que la época las apartaba de las fábricas, de los parlamentos, de las judicaturas, de las responsabilidades empresariales, políticas, militares, etc. Con un coraje digno de encomio, han ido abriéndose hueco en todas partes, también en la masonería moderna, dejando de lado adopciones y custodias masculinas. A veces, justo es reconocerlo, fueron ayudadas por maridos e hijos iniciados previamente. Y las mujeres crearon pues sus propias obediencias o se insertaron en obediencias mixtas. Desde estas obediencias vienen desarrollando una labor que en nada difiere de la de los varones. Hay bastantes libros que narran cuando les estoy diciendo. Yo me atrevería a recomendarles uno al azar. Lean, si lo juzgan oportuno, la obra de la hermana Yolanda Alba titulada Masonas, Historia de la Masonería Femenina. En ella encontrarán el nombre de innumerables e ilustres iniciadas, tanto en España, Clara de Campoamor, Rosario Acuña, Belén Sala, etc., como en Francia, Marie Direm, Madeleine Pelletier, Nelly Roussel, como en Portugal, Ana de Castro, Carolina Beatriz Ángelo, María Veleda, como en Gran Bretaña, Grecia, Brasil, Chile, Colombia, etc. Lucharon y luchan por el progreso y el bienestar social en sus más amplias acepciones, por el feminismo, por la educación, por la implantación de leyes justas, por la sanidad, con la misma idea del ser humano en el corazón que la que podamos tener los hombres. Si me resulta imposible abordar la totalidad de grandes contribuciones que por el mundo entero hacen masonas y masones al desarrollo social, y me estoy limitando a darles meras pinceladas de aquí y de allá, imagínense lo que sería intentar describir los millones de iniciativas menores que los iniciados realizan o el efecto multiplicador de su ejemplo en cada rincón de la tierra. Esos buenos hermanos que piensan en los demás antes que en sí mismos y que estén donde estén, remedian callada, modesta y a veces heroicamente las necesidades del mundo, son el principal patrimonio de la masonería. Como les aseguraba antes, ¿de qué servirían a nuestra orden miembros que no unen la acción a los ideales, que recitan sublimes palabras pero se cruzan de brazos ante el dolor o la injusticia? Nos convencerían quienes dicen estar puliendo la propia piedra bruta que llevan en su interior, sin proyectarse jamás hacia el exterior, sin mover un solo dedo para construir también el gran edificio de la humanidad. A veces son piedras muy pequeñas las que podemos arrimar a la edificación de ese templo inmaterial que desde que dejamos de levantar iglesias y catedrales, los masones nos traemos entre manos. Es lo que nos ocurre en estos momentos en España, donde contamos con escasos medios, somos poco numerosos y donde no es raro que debamos a veces movernos en un ambiente de incomprensión,
de infundios contra nuestra orden e incluso de hostilidad. Pero créanme que nada nos arredra. Las distintas obediencias hispanas continúan en el Tajo con los reducidos recursos que cuentan, aunque con herramientas más precarias que otras grandes obediencias americanas o europeas, se afanan en el mismo empeño de conseguir para la sociedad española esa cierta idea del hombre de la que hoy les vengo hablando a lo largo de mi exposición. Y para que la unión les dé mayor fuerza, sus logias se agrupan en consejos de beneficencia o en comisiones de solidaridad. Dotan económicamente a niños faltos de recursos para que disfruten de colonias de verano. Cooperan con aportaciones tanto dinerarias como en especie con bancos de alimentos. Recogen ropa y juguetes que luego reparten a familias humildes. Compran ambulancias a Cruz Roja. Atienden urgencias médicas, estrecheces de alojamiento, desolaciones de abandono total en refugiados que un día se ven en nuestras ciudades sin nadie que les socorra y sin nada de lo que valerse. Se solidarizan con centros asistenciales de países extranjeros en los que las necesidades extremas son todavía mayores que aquí, como Filipinas, Mauritania, Armenia, Hungría, Perú o Brasil. Montan mercadillos recaudatorios para entregar a comedores sociales los euros que consiguen, etcétera, etcétera. Y todo ello sin olvidarse de la filantropía que se hace necesaria con los propios hermanos, que en ocasiones también sufren los zarpazos de la crisis, de la falta de trabajo, de una vejez con infortunios o de la soledad. Para preparar estas líneas he hablado con la gran hospitalaria de la Gran Logia Simbólica de España, la hermana Rita, que está por ahí, y con el gran hospitalario de la Gran Logia de España. Lo que ambos me han narrado acerca de lo que los masones llevan a cabo hoy en este país y lo que me habrían comentado sin duda los hospitalarios de otras obediencias si me hubiese puesto en contacto con ellos, no por humilde, me ha dejado de parecer muy valioso y entrañable. Mi entusiasmo por la orden masónica, queridas amigas y queridos amigos, quisiera que ustedes no lo interpretaran como un triunfalismo ciego y alejado de ciertas realidades nuestras que pertenecen más a zonas de penumbra que a zonas de luz. Sé muy bien que somos humanos, que tenemos fallos, que nos equivocamos, que hemos cometido errores al lado de aciertos. Nos avergüenzan como a nadie los comportamientos negativos de personas a las que nos unen vínculos fraternos. Pero es mucho mayor lo que nos enorgullece que lo que nos humilla. Ahora, como ayer y como siempre, seguimos comprometidos con el presente y con el futuro. Más que el pasado, nos interesan el porvenir y nuestra época. Una época en la que sabemos que hay privaciones y carencias muy cerca de nosotros. Sabemos que hay millones de seres aterrados por guerras inicuas, huyendo del horror, muriendo a diario en mares que incluso lamen las costas españolas. Sabemos que siguen existiendo en el mundo legiones de niños sin escolarizar, llevando en su rostro desde que nacen el estigma de la derrota y del fracaso para sus vidas. Sabemos de esclavitudes ideológicas, de machismos criminales, de iniquidades, de parcialidades e injusticias que reparte a voleo la lotería de la existencia. Sabemos de sociedades enteras abrumadas por el pesimismo, de jóvenes hartos de no ver en torno suyo más que corrupción, falta de valores y líderes incapaces de señalarles horizontes creíbles. Pero con nada de esto nos conformamos. No queremos olvidar esa cierta idea del hombre que la francmasonería pone ante nuestros ojos y por la que continuaremos trabajando. Bendecimos a quienes unan a nuestros propósitos o hagan las cosas incluso mejor que nosotros, movidos por resortes éticos, filosóficos o religiosos que a lo mejor nada tienen que ver con la masonería. Sería rastrero, por ejemplo, no admitir lo mucho que la Iglesia representa en países católicos como España. Aquí ella ha sido probablemente la institución más poderosa e importante a lo largo de nuestra historia y alabamos cuanto hace de positivo. Pero no resulta rastrero
Del mismo modo, negar el espíritu de misericordia y de filantropía a organizaciones, ONGs y seres humanos que se esfuerzan por ser filantrópicos y misericordiosos, enarbolando otras banderas que a lo mejor no en todo y no siempre tienen por qué coincidir con una determinada confesionalidad o con una determinada ética o con una determinada filosofía. Queridas amigas y queridos amigos, termino ya. Termino volviendo a recordar al general Charles de Gaulle como lo hacía al principio de mi intervención. Termino atreviéndome a confesar ante ustedes que también yo me he hecho a lo largo de mi vida una cierta idea del hombre. Como a de Gaulle, cuando hablaba de Francia, esa idea mía me la inspiraron desde siempre mis sentimientos tanto como mi razón. Y les confieso, aunque me cause pudor hablarles de algo íntimo y personal, que desde que aprendí a pensar sueño en un ser humano soberano de sí mismo, sin grilletes en la mente, ni en las manos, ni en los pies, con capacidad de cultivarse, de nutrir y de vestir su cuerpo, de atender su salud, de trabajar, de formar un hogar, un ser humano sin dogmas, pero con criterios propios, interesado por hacerse con las riendas de su personal verdad, siendo respetuoso con las verdades y con las riendas ajenas. Todos vamos dejando atrás una pequeña historia que nos ha conducido a lo que ahora somos, y por lo que a mí respecta, cuando era niña o adolescente, en aquella España de la dictadura franquista, en la que me tocó pasar mi niñez y mi adolescencia, no tengo ningún inconveniente en revelarle que sostuve esas ilusiones mías en andamiajes confesionales e ideológicos que recuerdo con inmenso cariño, pero que un día se me desmoronaron. Para construir mi vida me serví entonces de herramientas fantásticas, pero que a mí un día se me enmohecieron. Gracias a la masonería y a esa cierta idea que también ella tiene del ser humano y que coincide con la que yo inicié a forjarme en el hogar paterno, al igual que millones de personas en el mundo, hoy cuento con nuevas herramientas de las que servirme y con nuevos andamios en los que apoyarme. No, probablemente no son mejores que los que otros poseen, que los que ustedes sin duda han encontrado, pero son los míos, y perdonen si he hablado con excesivo fervor de la institución que hace años recogió mis afanes y que ahora me permite seguir a pie de obra, puliendo mi propia piedra bruta y en la medida de lo posible siendo útil a los demás. Esa institución es la misma que da aliento a mujeres y hombres a los que considero mis hermanos, hermanos de los que he intentado hablarles con orgullo porque con hechos llevan siglos demostrando por doquier que para un buen masón la filantropía y el servicio al progreso y al bienestar social no se quedan en meras palabras. Muchas gracias, señores. Un poco justos de tiempo, podemos abrir un espacio de preguntas breves, porque vamos un poco apretados de tiempo. Aquí hay una. Adelante. Muchas gracias, Adolfo. Querido Felipe. Yo empiezo la frase y tú la terminas. Quiero rendir un homenaje para que, de lo que has contado, nuestro querido, muy querido hermano Luis Cuadrado, médico, oftalmólogo, cada vez que tenía unos días libres, ¿qué es lo que hacía? A este querido hermano, que déjenme decirles que yo hace 19 meses fui diagnosticado de una leucemia gravísima. Los médicos no dieron un duro por mi vida y me dijeron, bueno, pues que tenía muchas posibilidades de irme a lo que los masones llamamos el Oriente Eterno. Junto a mí hubo un hermano queridísimo en Salamanca, muy querido, al que traté en algunas logias, que se llamaba Luis Cuadrado, era oftalmólogo, era médico.
y todo su tiempo libre este querido hermano Luis Cuadrado, al que llamaba querido Felipe y que me llamaba, desde habitaciones los dos de aislamiento en la que estábamos, pues este querido hermano todas sus vacaciones las dedicaba a irse a Nigeria o a otros países del tercer mundo a hacer gratis operaciones de cataratas, operaciones oftalmológicas. No sé cómo se las apañaba porque no sé cómo lo sabía hacer para hacer pozos, para iluminar agua en distintos países donde en poblados extremos en los que las gentes tenían que andar kilómetros y kilómetros con un cubo a las espaldas pudieran tener aguas. Luis Cuadrado se nos ha ido hace menos de un año y Felipe no quiero seguir hablando de él porque me emociono, le tenía un cariño especial, hemos vivido juntos una marcha al Oriente Eterno en la que él se me adelantó y se me fue y me dijo, bueno, tú sigue ahí un poquito más para que un día vayas a la Ateneo de Madrid y les hables a hermanos, a amigas, amigos, de que la masonería es mucho más que ese cúmulo de tópicos y ese cúmulo de barbaridades que se dicen de nosotros. Un recuerdo emocionado hacia Luis Cuadrado. Muchas gracias por su atención. La verdad es que perdonen que tenga esta voz, pero es que en Ávila hace mucho frío. Gracias a todos.